Cuando el gobierno rompa el país, ¿confiaría en su salud a un médico que no entiende la medicina? ¿Por qué tantos países ponen su economía en manos de gobiernos que no entienden la economía? Lo que verás en este video no es ficción, es la realidad desnuda, países donde las malas decisiones de pensamiento, ideologías extremas o pura incompetencia ponen millones de vidas en riesgo y en algunos casos arruinaron ahorros enteros durante la noche. ¿Sabía que en Zimbabue el precio del pan podría duplicarse en cuestión de horas? ¿O que en Alemania, un café aumentó de valor mientras todavía se estaba consumiendo? Peor aún, hay lugares donde el colapso ni siquiera vino de afuera, fue causado por quien debería proteger a la población. Líderes que intercambiaron lógica económica por ideología. Quien imprimió dinero como magia o destruyó la producción en nombre de promesas vacías. En este video, sabrás 6 casos impactantes de países donde el gobierno mismo fue responsable directamente de la destrucción económica y lo peor, eso puede suceder en el futuro, incluso en tu país. Tan corto, compartir y firmar, porque lo que vas a encontrar ahora puede cambiar la forma en que ves tu economía y tu voto. Capítulo 1 Zimbabue, a reforma agraria que virou catástrofe. O Zimbabue já foi chamado de celeiro da África. Suas terras férteis produciamos suficiente para alimentar toda a região. Mas tudo mudou no início dos anos 2000, quando o então presidente Robert Mugabe decidiu realizar uma reforma agrária radical. A proposta parecía justa, redistribuir as terras dos colonos brancos para os negros locais. Mas a execução foi desastrosa. Mais de 300.000 cidadãos foram rotulados de traidores e excluídos da reforma, mesmo sendo agricultores competentes. No lugar deles, as terras foram entregues a militares e aliados políticos sem qualquer conhecimento agrícola, que transformaram campos férteis em chácaras de luxo, jardins ornamentais e até residências de fim de semana. O resultado? Colapso brutal da produção agrícola. Asterisco a produção de trigo caiu 91%. Asterisco o desemprego explodiu para 94% da população. E como se não bastasse, Mugabe seguiu atacando a economia como uma avalanche de decisões catastróficas. Asterisco controle de precos. Asterisco impostos abusivos sobre importação. Asterisco proibição de saída de dinheiro do país. Asterisco perseguição a empresarios que haviam colaborado como os antigos colonos. Tudo isso culminou na perda total de confiança na moeda nacional. Em apenas um dia, o dólar zimbabuano perdeu 75% do seu valor. O país ultrapassou o chamado limite de Kagan, quando a inflação supera os 50% ao mês, ponto de não retorno. As pessoas passaram a gastar tudo no mesmo dia. Ninguém mais economizava, porque o dinheiro valia menos a cada hora. O cenário foi tão caótico que, em 2007, o país precisou abandonar sua própria moeda e adotar o dólar americano como solução de emergência. E tudo isso porque o governo acreditou que ideologia e favoritismo podiam substituir competência e planejamento. Alemania de Weimar, el café que duplicó el precio de su mesa la Segunda Guerra Postmundial vivió un escenario devastador, derrotado, humillado y obligado a pagar compensaciones astronómicas a países ganadores, como Francia e Inglaterra. Sin colonias, sin oro y con una economía destruida, la única salida era imprimir dinero, mucho dinero. La idea era simple y peligrosa: si no podemos pagar las deudas, crearemos más moneda para cubrir los valores. Esta decisión llevó a una de las mayores hiperinflacas de la historia moderna. ¿El hito oficial? 1923, un dólar americano valía 4,2 billones de marcas alemanas. No lo leíste mal, billones. La situación era tan absurda que, asterisco el precio del café podría cambiar mientras lo tomabas. Asterisco los trabajadores reciben sus salarios 2 veces al día para tratar de comprar alimentos antes de que aumentaran los precios. Asterisco el dinero fue transportado en carriolas. Asterisco millones de marcas se utilizaron como papel de pared o juguete infantil. El sistema perdió completamente la confianza de la gente. El valor del dinero se evaporó.
Y la economía se hundió en un caos irreversible. ¿La causa? Un Estado que creía que podía resolver un problema estructural solo con la impresora de dinero. Esta crisis no solo arruinó la economía alemana, sino que también preparó la tierra para el ascenso de regímenes extremistas, como el nazismo. El colapso de la confianza en las instituciones ha abierto espacio para cualquier promesa de orden y estabilidad, tan autorizada como era. Lo que significa que cuando un gobierno destruye la economía, también destruye el futuro político y social de una nación. Líbano, una colapse económica en record velocity ve el precio del pan multiplica por 20 en solo un año. O tu salario se dividirá por la mitad de la noche del día. Esta era la realidad del pueblo libanés entre 2019 y 2021. Hasta hace poco, el Líbano fue considerado uno de los países más prósperos del Oriente Medio. Pero la caída fue tan violenta que el Banco Mundial lo clasificó como una de las 3 peores crisis económicas del planeta desde 1850. Todo se desmoronó dentro y rápido. En el centro de la catástrofe se encontraba un sistema financiero basado en un fraude institucionalizado. En los años 90, para atraer dólares extranjeros, los bancos libaneses prometieron 2 incentivos irresistibles: juros garantizaba hasta el 15%. Asterisco cambio fijo de $1 1.507 libras libanese. Parecía perfecto. Pero era un castillo de cartas. Para apoyar este plan, el gobierno necesitaba un flujo constante de nuevos dólares que entraban en el país. ¿El problema? Estos dólares fueron prestados al propio Estado, que los gastó sin criterios, en un país dividido por líneas religiosas, donde el gobierno necesitaba complacer a todos, distribuyendo empleos, privilegios y favores. Con el tiempo, el dinero se secó. La guerra en Siria ha alejado las inversiones. La corrupción corrompió a la máquina pública. Y luego en 2020, la fusible, la catastrófica explosión en el puerto de Beirut, que mató a cientos, herido a miles de dólares y causó daños en más de $8.000 millones. El resultado fue inmediato: fallo bancario. Asterisco bills congelado. Asterisco inflación desenfrenada. Asterisco pobreza generalizada. Asterisco y solo 1 a 2 horas de electricidad al día. La clase media desapareció. Los hospitales se detuvieron. El desempleo explotó. Y la gente simplemente no podía sacar su propio dinero. El gobierno libanés, tratando de mantener una apariencia de estabilidad, se había hundido en deuda sin transparencia y engañado al pueblo con una falsa promesa de seguridad. ¿La lección? Cuando un país vive de apariencia y esquema financiero sin una base productiva real, el colapso no es cuestión de si, sino de cuándo. URSS y Corea del Norte, cuando el Estado quiere controlar todos los precios, salarios, producción, consumo, vivienda. ¿Y si el Estado quisiera controlar absolutamente todo en tu vida? ¿Parece distante? Porque eso es exactamente lo que pasó, y sigue sucediendo, en países como la Unión Soviética y Corea del Norte. En el caso soviético, la historia comienza con un aparente milagro. En tan solo 40 años, el URSS pasó de un imperio agrícola tarde a una superpotencia con el primer satélite en el espacio. Asterisco crecimiento económico medio del 11% al año. Asterisco 11% del PIB mundial. Pero había un detalle: se trataba de una economía extensa, basada en el aumento de la cantidad de trabajo y capital, no en la innovación real. Era como correr más rápido en una cinta: te cansas, pero no te vas de aquí. El sistema se basaba en Gosplan, una gigantesca burocracia con más de 1 millón de empleados encargados de planificar todos los aspectos de la economía. Pero en lugar de buscar calidad o eficiencia, el objetivo era agradar a los jefes políticos. ¿El resultado? Asterisco producción absurda de bicicletas en invierno, que nadie utilizó. Asterisco productos de baja calidad, porque el consumidor no tenía opción. Asterisco trabajos de vida sin incentivo a la productividad. Ahora imaginen este modelo aplicado al sector agrícola. La utopía se convirtió en tragedia: hambre. Asterisco 40% de PIB cae. Asterisco millones de muertos.
Y hoy, en Corea del Norte, el escenario es similar, pero aún más cerrado. El consumo es racionado por el gobierno. El acceso al ocio depende de su buen comportamiento. La mayor parte de la economía gira en torno a un mercado paralelo e ilegal. El 70% de lo que consume la gente viene del mercado negro. Aún así, el gobierno insiste en mantener el control completo, mientras que el 20% del PIB va directamente a gastos militares y nucleares. La verdad es dura, ningún sistema donde el Estado controla todo puede sostener la productividad a largo plazo. Porque los humanos quieren ser capaces de elegir y cuando eso se quita, la motivación desaparece. Y sin motivación, no hay innovación, no hay producción, no hay futuro. Sri Lanka, el sueño orgánico que se convirtió en pesadilla en 2021, el gobierno de Sri Lanka decidió anunciar al mundo algo atrevido. El país sería el primero del planeta en adoptar una agricultura orgánica 100% en la que se produjo. No hay pesticidas. No hay abonos químicos. Solo métodos naturales. Se ve hermoso en el papel, pero la realidad económica no funciona con consignas. El cambio se hizo abruptamente, sin transición, sin preparación técnica y sin escuchar a los agricultores. Resultado: una crisis alimentaria nacional. La producción cayó drásticamente. Miles de agricultores no sabían cómo adaptar sus técnicas a una realidad orgánica. Los productos básicos desaparecieron de los mercados. El país necesita importar alimentos, lo que aumentó aún más los precios y vació las reservas cambiales. Y como si eso no fuera suficiente, el turismo, una de las principales fuentes de ingresos, había caído con la pandemia. La crisis climática ha agravado la situación en los campos. La deuda externa estaba fuera de control. Menos de 6 meses después, el gobierno tuvo que volver a la prohibición de fertilizantes, pero el daño ya se había hecho. La economía del país se ha derrumbado. La inflación se disparó. Miles fueron a las calles para protestar. El gobierno se cayó. Sri Lanka fue un ejemplo clásico de cómo la ideología, cuando se aplica sin preparación técnica, puede destruir economías enteras. No se trata de estar en contra de la agricultura orgánica, sino de entender los cambios estructurales requieren tiempo, estudio y adaptación. No se convierte en un país entero con un decreto. Te transformas con la planificación. La próxima economía rota podría ser nuestra y si te dijera que la próxima gran quiebra económica no puede venir de un país pobre pero, ¿la tuya? Y más, ¿y si no es causado por guerras, corrupción o hambre, sino por tecnología? Hoy vivimos rodeados de increíbles avances, inteligencia artificial, automatización, drones agrícolas, robots operando cirugía. Todo parece prometedor, hasta el momento en que nos detengamos a reflexionar, ¿dónde estará el ser humano en todo esto? La verdad es que millones de empleos ya están siendo reemplazados por algoritmos. En el futuro, el trabajo seguirá existiendo, pero será cada vez más artificial, solo para evitar el aburrimiento. Y si eso no fuera suficiente, todavía nos enfrentamos a amenazas energéticas y verdadero medio ambiente, si la fusión nuclear falla. Si las baterías no evolucionan lo suficiente, si no podemos almacenar energía solar y eólica con eficiencia, o peor, si los recursos naturales esenciales se agotan. Entonces la economía global entrará en estancamiento o colapso progresivo. Y aquí está el detalle más cruel: el valor del tiempo humano puede caer, y con él, todo el modelo económico actual puede volverse obsoleto. La economía, en el fondo, es solo un sistema para distribuir recursos y dirigir la energía humana. Pero si estas variables cambian radicalmente, si los humanos son reemplazados y los recursos se vuelven ilimitados o demasiado escasos, todo lo que sabemos como normal dejará de existir. Peor que un gobierno rompiendo un país, es una civilización que pierde el control de su propio futuro. El precio de la ignorancia económica siempre es pagado por el pueblo de Zimbabue al Líbano, desde la URSS a Sri Lanka. El patrón se repite cuando el gobierno toma decisiones económicas sin base técnica, el pueblo paga la factura. Son los trabajadores los que pierden sus trabajos.
Son los padres los que ven el pan desaparecer de la mesa. Son los jóvenes los que pierden el futuro y los ancianos, la dignidad. Estas historias no exageran ni lejanas lecciones. Están alerta. Y la pregunta que se queda es, ¿estamos aprendiendo de los errores del pasado? ¿O estamos repitiendo los mismos ciclos ahora, con nuevos nombres, promesas modernas y los mismos vicios de poder? Consejos prácticos para no ser otra víctima económica más. Desconfiar soluciones mágicas. Cuando un político promete riqueza rápida, dinero fácil o cambios bruscos sin costo, detente. Estudia. Pregunta. Porque nada es gratis en la economía. 2. Aprenda lo básico sobre política financiera y monetaria. No necesitas ser economista, pero necesitas saber lo suficiente para identificarte cuando te están mintiendo. 3. No ignore las señales de advertencia. Precios de congelación, inflación fuera de control, impresión monetaria, deuda pública sin transparencia, todo esto es un prejuicio de tragedia. 4. Diversificar sus fuentes de ingresos e inversiones. No depende de un solo sistema o moneda. La descentralización podría ser su red de seguridad en el caos. 5. Y sobre todo, cubre la responsabilidad de los que están en el poder. Vota con conciencia. Fiscalizar. Infórmate. Ahora quiero saber de usted, ¿cree que su país está en el camino correcto? Deje su opinión sobre los comentarios. Y si este video te hizo pensar, corto, compartirlo con alguien y inscribirse en el canal, porque aquí el conocimiento es la única inflación que vale la pena difundir.